tardes, feliz inicio de semana. Aquí estamos en Crear TV, siempre a las 3 de la tarde, a la hora que mataron a Lola, a propósito de un debate que está en las redes. ¿Qué es eso de que declararon solo a la Nueva Trova patrimonio de la nación cubana? Eso es lo que se está polemizando. ¿Y quién dijo que se hizo eso? Minutos, estoy con usted. Y bueno, está el festival, los ecos del Festival de la Trova. Carlos Puebla desde Manzanillo han hecho que yo convoque a esta mesa de debate. Miren ustedes, he invitado, a ver si me ayuda, camarador Nilka, que está hoy al frente de nuestra mesa, Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música. También está, bueno, ya una presencia habitual en nuestro programa, Yurien Heredia y Lea Cárdenas, musicólogas del SIGMUC, y sobre todas las cosas siempre acompañantes críticas de este espacio que hemos fundado juntos. Y bueno, la pregunta está en el aire, el debate está en el aire, ¿no? ¿Qué pasó en Manzanillo? ¿Qué es eso de que hemos dejado a la trova afuera? Y yo creo que sería muy importante, ¿no?, para hacer un uso justo de razón, que veamos una vez más el material que salió en el noticiero de televisión anoche, hablando de lo que ha ocurrido en Manzanillo, y que demos la palabra a la mesa aquí presente. Adelante. Por cuanto la trova cubana... La noche en la que la trova fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, un canto sumó voces de varias generaciones y el Parque Céspedes de Manzanillo volvió a inscribirse en la historia de Cuba. Te doy una canción, se abre una puerta y de las sombras sales tú. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Las jornadas del festival Carlos Pueblo in Memoriam devinieron días de júbilo para la cultura porque la música traspasó los espacios de las instituciones, llegó a la Escuela Elemental de Música Manuel Navarro Luna y especialmente a las comunidades. Yo siempre he tenido el detalle de decir que el hecho de que haya un movimiento de Nueva Trova es un antes y un después, pero para mí la trova es una sola, ¿ya? Y los que fueron jóvenes en el 60 tienen su edad ahora, en el 80, en el 90, y hay un grupo de muchachos que se van a subir hoy a cantar y a rendir tributo con sus canciones a las personas que los antecedieron. Eso es maravilloso, entre otras cosas, porque significa respeto. Me alegra mucho que la trova siga estando en el corazón y en el día a día de la gente. Igual ha sido una sorpresa muy agradable ver personas muy jóvenes aquí cantando las grandes canciones de la trova cubana de estos últimos 50 años. Eso realmente me llena de alegría y de esperanza. El Instituto Cubano de la Música confirió el sello conmemorativo aniversario 50 de la Nueva Trova a artistas e instituciones, entre ellos al periodista Pedro Vera, quien con 22 años cuenta que hizo la noticia más importante de su vida. No me podía imaginar en aquellos días que ese movimiento iba a coger la fuerza, el vuelo que tomó, cómo se convirtió en algo trascendente para la cultura cubana, en especial para la música. Ver llegar a aquellos jóvenes a la emisora que llegaron primero antes de comenzar la jornada, llenos de sueños, de ilusiones, con sus guitarras, y ver cómo fue desarrollándose el evento. Ay, la humedad borró la parte final, pero este fragmento me salva lo sentimental. Se cambiaron los códigos, no solo de la lírica, sino también de la parte de lo que es musical. La manera de decir es una estética totalmente diferente a la que se venía trabajando. Entonces, para nosotros los que vinimos después, por supuesto que son un referente indiscutible. Desde Argentina llegó a Manzanillo Paula Ferré, quien lidera en Latinoamérica el grupo Mujer Trova, donde se armaban unos fogones en la playa, en la costa argentina, y ahí aparecía la figura de Silvio Rodríguez. Aparecían cassettes que se habían prohibido en la dictadura, y todo ese movimiento hizo que empezáramos a entender el contenido de la canción social y la necesidad
para los que teníamos esa semilla ya sembrada de ser cantoras y cantores, de que ese iba a ser nuestro destino. Las esencias de la nueva trova forman parte de las memorias de Cuba. Surgió de la entraña misma de la revolución, dentro de un proceso llevado por sus propios principios, por lo que la revolución significaba en los cambios en todos los sentidos, desde los cambios económicos hasta los cambios morales. Y primero creo que eso es algo que cualquiera que sea el futuro de la nueva trova, ya eso está en la historia, eso no hay manera de quitarla. Yo recuerdo que nos hicimos amigos enseguida de fundadores de la nueva trova, Silvio, de Pablito, de Noel Nicola. Sara González hizo con nosotros el primer viaje que tuvo la orquesta en el año 1978. Que el lenguaje de la nueva trova vino a darle continuidad verdaderamente a la historia de este país, porque es que la nueva trova se creó con el afán de ser cada día un altavoz. Y estoy llenando todas las libretas de Cecilines feos, enamorados, tristes y es por ella. Mis amigos no esperaron por no esperar. Esta vida solo es una vida y en ella solo es libre la esperanza. En la ventana cuando se abren tus ojos y pienso en el antojo de tenerlo mañana. También estamos celebrando la continuidad de eso que crearon ellos y los que nos antecedieron en la trova cubana. Hoy es un día muy especial de compromiso con nuestra canción, con esa canción cubana, esa canción épica que viene desde los años de la Guerra de Independencia. Y qué lindo que aquí nos encontremos varias generaciones de trovadores. En Las Coloradas, la de Majagua y el Parque Céspedes está también la historia de Cuba. La edición 27 del Festival Carlos Pueblo In Memoriam dejó en Manzanillo los acordes para un nuevo encuentro, porque la trova es patrimonio cultural de la nación. Bueno, y así es. Entonces el tema de la mesa está planteada, porque se podrá separar eso de trova y nueva trova. ¿Frente a qué fenómeno estamos andando? Vamos a ver la mesa, voy con cámara 2. ¿Quién empieza? Cuénteme. Bueno, creo que las musicólogas que trabajaron un poco también en la confección de ese expediente y que dialogaron bastante con los trovadores, porque decir que no es una concepción únicamente desde la institución, sino que se ha venido enriqueciendo sobre todo con los saberes de los propios portadores de este género, que es como se le llama técnicamente, aquellos que muestran su saber y que de algún modo también dibujan un poco el concepto que nos ha llevado a declarar la trova toda como patrimonio cultural de la nación. Indira está a nivel de lenguaje UNESCO. Arriba, musicóloga, a ver, cuéntame. No, era un poco lo que decía Indira. Yo creo que es válido hacer la aclaración de que cuando se hacen este tipo de expedientes, o sea, todo parte del portador. El portador es quien dicta cuál expresión se va a declarar, el portador es quien dicta cuál es el concepto que se va a manejar. Los especialistas solo acompañamos el proceso, por una cuestión de que conocemos, digamos, las cuestiones técnicas, ¿verdad? Y entonces podemos redondear. Pero todo parte siempre del portador. O sea, la institución no impone un concepto, la institución no impone una manera de hacer. Nosotros simplemente acompañamos de la mejor forma posible lo que decida ese portador, que al final es el cultor de la tradición. O sea, la tradición existe porque existen esos tesoros vivos, que es como se les llama a nivel UNESCO, y transmiten esa tradición de generación en generación. O sea, lo declarado por el Consejo Nacional de Patrimonio cuando ustedes estuvieron con esos portadores es la trova. Cubana, la trova cubana. No el movimiento de la nueva trova. Pues no, para nada. A ver. Ha sido un ejercicio muy rico, porque ellos mismos, desde los primeros encuentros que tuvimos, dijeron, la trova es una sola. Esa fue su palabra, la trova cubana es una sola. Entonces, era uno de la dicotomía que teníamos. ¿Qué vamos a declarar? El trovador, la trova, ¿cómo le ponemos? Dijeron, no, la trova cubana es una sola. Esa fue la pincelada que dijo, vamos a declarar la trova cubana. Ese es el nombre que va a tener este expediente. Expediente que acompaña cada declaratoria, ya sea nacional o directamente a la lista, tiene un expediente bien engorroso, bien exhaustivo, que acompaña cada declaratoria.
En este caso son las firmas o también el consentimiento libre y previamente informado a esos portadores que dicen de su puño y letra, estoy de acuerdo con que dicha expresión, dicho elemento, hablando en lenguaje UNESCO, sea declarado patrimonio, sea de la nación o de la humanidad. Asimismo, existen cuestionarios bien exhaustivos de la UNESCO que determinan a cápites que no pueden faltar en esas entrevistas que realizamos, ya sean por audio, escritas, audiovisuales, porque la UNESCO se actualiza a todos con los tiempos de la tecnología que acompañe cada expediente. Ha sido un proceso donde los portadores han sido protagonistas, como siempre, pero en este en particular ha sido muy rico compartir con ellos, que se han imbricado y han compartido cada una de sus actividades en función del expediente. Es muy cómico decir que ellos ya manejan lenguaje UNESCO. Dicen, somos los portadores. El elemento trova cubana, así muy bonito, como han asumido desde nuestra experiencia de compartir y de enseñarles el lenguaje UNESCO para que no sea algo impuesto, como decía Lea, sino que sea un ejercicio fraterno. Real. Bueno, vamos a hacer una rápida cápsula que preparó el Instituto de la Música con esos portadores, como estamos hablando. Vamos a ver a un fundador cuando habla efectivamente de la trova cubana. Voy a irte a buscar al instante preciso en que nuestros rumbos se unieron en la multitud. Si tú me preguntas qué significa para mí la trova, yo te podría decir que significa la vida. Sin la trova no respiro y sin la guitarra no vivo. Voy a irte a buscar allí, a acampar para siempre en ti. Y esta vez no habrá fuerza posible capaz de evitar este encuentro que presentí. Bueno, albanense, verá, Augusto Blanca, siempre lo digo, ustedes saben, oquinero por adopción, pero sobre todas las cosas ese espíritu, esa manera de reconocerse, esa identidad compartida. Yo quisiera por eso que Indira nos contara qué pasó en Manzanillo. Veíamos imágenes, pero yo vi gente de muchas generaciones allí. Sí, hicimos una compilación bastante diversa, pero a la misma vez fue muy interesante. Efectivamente fueron trovadores de diferentes edades, de diferentes generaciones, incluso dentro de la misma trova, de diferentes estéticas o modos de interpretar la canción. Y eso un poco enriqueció también todo. La idea nuestra era sencillamente celebrar el 50 aniversario del movimiento, llegar hasta algunos de los lugares donde otrora habían ido también los primeros fundadores, como Las Coloradas, donde hicieron la caminata. Desde Alegría de Pío hasta Las Coloradas, no pudimos reeditar esa caminata, que era la intención inicial, incluso con la Asociación Hermanos Saiz, pero no pudimos perder la oportunidad de llegar hasta Las Coloradas, incluso hacer el tránsito de los 3 kilómetros hacia adentro donde desembarcaron los expedicionarios. Ese fue un momento muy lindo. Sí, llegaron al punto de desembarque. ¿Hay algunas fotos por ahí de todo esto que pasó? A ver si Claudia me va ayudando. Fue muy lindo porque además algunos músicos como Andrés Pedroso, el director de Manguaré, allí hay una de las imágenes de él cantando y tocando en el propio espacio, las trovadoras Marta, Heidi Walada, y fue un espacio tan lindo de mucho amor, de mucho compartir y reeditar eso, también digamos que fue el inicio de todo lo demás. Luego nos acercamos a la de Majagua, estuvimos en la de Majagua, compartimos también con alumnos de una escuela primaria rural que tiene nada más que 44 estudiantes. Salieron a buscar a los niños, así estuvo la anécdota. Exactamente, exactamente, y cantamos para los niños. Yo creo que el simbolismo no únicamente desde llegar a ese espacio sagrado de la patria, como bien lo dicen los manzanilleros con mucho orgullo, sino también de cantarle a los niños, de que ellos conocieran a esos músicos, a esos trovadores, y que de algún modo va a ser el referente más lindo que puedan tener de una epopeya como esta, ¿no? De una experiencia como esa. Igualmente después estuvimos en algunos centros económicos y sociales de allá de la comunidad, del propio espacio. Estuvimos en la comunidad de René Guerra, que fue uno de los fundadores que estuvo aquel 2 de diciembre de 1972 y los vimos allí, le entregamos la moneda 50 aniversario. Fue una de las primeras personas a las que le entregamos esta moneda, que como conoces ha sido una de las iniciativas nuestras desde la institución también para reconocer a estos fundadores y portadores del propio género. Y lo entregamos ahí en un ambiente muy familiar, muy íntimo, pero a la misma vez muy social. Y fue también la devolución esa a la que hoy el país está abocado a llevar también el arte hasta la comunidad y tenerla como protagonista. Luego estuvimos
El propio día 2 fuimos a hacer reverencia a la sede del gobierno municipal de Manzanillo, que es donde está hoy la tarja del sitio histórico que conmemora, bueno, la fundación del movimiento. Ahí estuvimos, entregamos otra de las monedas, en este caso a Pedro Vera, que fue el periodista fundador que relató, ya lo vi, el que ya dio lo la veíamos, noticia, la exactamente, primera el que dio la noticia, ya lo veíamos en el reporte inicial. Y para nosotros fue muy conmovedor, porque igualmente él tiene muy gratos recuerdos y es parte de esa memoria que aún se desconoce del movimiento de la Nueva Trova y que necesariamente con este aniversario también tendremos que registrarlo y tendremos que ponerlo y visibilizarlo cada vez más para que las nuevas generaciones lo conozcan. Bueno, vamos a hacer un rápido tránsito. Hay otras cápsulas y son sobre todo fundadores que hablan de estos 50 años del movimiento de la Nueva Trova. Conocer la vida hay que mirarla en sus cosas. Hay muchas que son bonitas y otras no son tan hermosas. El triunfo de la revolución, que fue el triunfo de los humildes, generó por supuesto una nueva trova. Esa nueva trova se ha venido reproduciendo continuamente hasta el día de hoy, porque es la trova de los humildes que representa las esencias de los objetivos fundamentales de un fenómeno muy cultural, muy importante, que es la Revolución Cubana. De manera que yo pienso que siempre habrá una nueva trova mientras exista la Revolución Cubana. Donde impuso un cubano valiente con su mano el pendón tricolor. Bueno, yo creo que en las redes como que se revolvieron los fantasmas de este tema trova, nueva trova, así que a mí me gustaría, Indira, que nuestras musicales nos ayuden, nuestras musicólogas, a iluminar este fenómeno. Es donde se produce en parteagua, es que existe efectivamente una división, una clasificación, una nomenclatura, ¿no? O sea, cuando los de síntesis estaban recogiendo el Grammy Latino, ¿no? Eso tenía que ver con el movimiento de la Nueva Trova. Cuando Pablo Menéndez cantaba en el teatro el viernes, el concierto, eso que está tocando tiene que ver con la Nueva Trova. Cuéntanos un poco. Hablando de trova cubana, siguiendo marcando qué es lo que es patrimonio de la nación, es una sola. Sin embargo, para su estudio, para reconocer diferencias sutiles, sí se ha dividido en cuanto a trova tradicional, a feeling, a nueva trova y hasta novísima. Eso es para su estudio. No, y hasta los topos, es decir. Sí, los topos es como el puente entre la nueva y la novísima. Exacto, y realmente existen diferencias sutiles, pero los propios trovadores siempre han dicho que son deudores de la trova tradicional, desde Pepe Sánchez, desde esa bayamesa inicial. La guitarra, aunque no es la única, siempre acompañaba a estos trovadores cubanos. Y hay elementos que siempre son comunes a cada una de las generaciones de trovadores cubanos. Entonces, por eso ellos mismos, y nosotros nos sumamos a que la trova cubana es una sola. Hay temáticas comunes, maneras de tratarlas comunes, como cubanos en sí. Aunque las tendencias musicales de la época, la manera de decir que se parece a cada uno a su momento, vaya variando. Pero en esencia, la trova cubana es una sola desde el siglo XIX hasta hoy. Para entender, yo que no soy musicólogo, por ejemplo, el ron ha sido común, ¿no? A todas las generaciones, ¿no? O sea, la trova se traba. Y la idea bueno, en fin, en que incluso el son es un deudor también de esa trova santiaguera. Sí, a ver, como explicaba Yuri, la música y el arte se parecen a su tiempo. Entonces no podemos pretender que las canciones de finales del siglo XIX sean iguales a las de hoy. Por una cuestión lógica de asimilación de códigos nuevos, de información musical nueva. La globalización ha influido mucho también en la globalización de la información, todo lo que tú puedes, a toda la información a la que tú puedes acceder a partir de la globalización de la información, la influencia, las mezclas, la fusión con otros tantos géneros, jazz, o sea, por ejemplo, pues tiene que ver y va a determinar ciertos cambios de estilo en la propuesta. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con el movimiento de la Nueva Trova, dicho por los estudiosos que se han dedicado a trabajar estos temas, es que precisamente hay una ruptura en el manejo de ciertos códigos en el momento en que surge el movimiento. O sea, hay una incorporación, por ejemplo, de sonoridades más rock, el grupo de experimentación sonora del ICAI tuvo mucho que ver con todo el trabajo experimental que se hacía desde allí. Y por eso digamos que la nueva trova, o sea, el surgimiento de la nueva trova, marca tal vez otro color dentro de la manera de hacer canción en Cuba. Pero como bien decía Yuri, y como dicen los portadores, o sea, hay que remitirse todo el tiempo a los portadores cuando se habla de patrimonio
o de expresiones patrimoniales. El portador la reconoce como una sola. Por tanto, es una sola, que tiene maneras distintas de hacerse, así que cada exponente va a tener sus características específicas también, pero que son deudores de una misma tradición, pues también. Y además, no por gusto, todas las generaciones más contemporáneas siempre se remiten dentro de su repertorio, a ese repertorio tradicional, al inicial. Y es algo espontáneo. Tienen que remitirse a la raíz, a la historia, para aprender de dónde vienen, dónde están parados. No, estábamos viendo a Falla, nada menos que cantando una versión de la Bayamesa, ¿no? Del himno nacional cubano, y que por sobre todas las cosas sigue siendo una canción trovadoresca. Yo quisiera oír a Corina, porque lo más interesante es que todo ocurrió en una mezcla donde había una poesía de vanguardia como la de Wichi, donde había un teatro participando de la escena palpitante. Vamos a ver. Ajá, Corina, sí. Iba un niño travieso cazando mariposas. Las cazaba el bribón, les daba un beso y después las soltaba entre las rosas. A ver, yo no soy trovadora, sin embargo yo soy del movimiento La Nueva Trova. Y no soy trovadora porque yo empiezo con ellos a decir poesía, que es lo que empiezo a hacer todo el tiempo, ¿no? Pero me uno a los trovadores porque Noel era muy amigo, y los padres de Noel de mi familia. Y yo era como hermana de Noel Nicola. Por eso es que yo aparezco desde el primer concierto, porque Noel me llevaba a los conciertos porque me dejaban salir con Noel, ¿no? Y yo aprendí de él como aprendí de Vicente. Y yo creo, siempre digo que lo que soy hoy se lo debo a ellos, a Noel, a Vicente, a Silvio. Para mí sí, siempre la guitarra va a ser el símbolo de la trova. No de la nueva trova, de la trova en general. Pero creo que es el instrumento de la gente de aquí. Esta es la canción de bongo. Que aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Y por eso está esa guitarra que ha diseñado Pepe Menéndez, como ese símbolo de la trova. Yo creo, Indira, que sería muy bueno saber qué va a seguir pasando en esta jornada, que comenzó allá por agosto, pero ahora en diciembre está como prácticamente a punto de carnaval. Así es. Vamos a continuar el día 8 con un concierto de jóvenes trovadores en la Casa de las Américas a las 5 de la tarde, a lo que invitamos a todo el público capitalino y quien esté de visita también aquí en La Habana. Vamos a tener presencia no solo de trovadores habaneros, sino también del interior del país. El día 16 tendremos además un concierto en Calle Hey Malecón, un gran concierto donde van a interactuar también algunos trovadores de diversas generaciones y debe cerrar Buena Fe, el dúo Buena Fe. Este concierto entregaremos condecoraciones a fundadores y exponentes del género el propio 16 y en la medida en que también se realicen otros eventos, porque la entrega de la moneda 50 aniversario no es exclusiva del día 2 de diciembre. Es bueno recalcar esto también. Se va a ir entregando todo el año 2023, o sea, hasta que se cumpla el 51 aniversario, porque nos falta muchísimo talento también por reconocer en el resto del país, y no quisiera que esto generara tampoco otro tipo de polémica, sino que se van a reconocer a varios exponentes también del género en todo el país, no únicamente aquellos que fueron en Manzanillo. No. Aunque no ha llegado la medalla, usted sabe, ¿no? O sea, llegará. El tema es de debate, ya usted sabe. Pero bueno, yo quisiera en esta recta final ya a la hora de Lola, bueno, ir precisando un grupo de elementos. Es decir, ¿se puede escribir la historia de la música cubana hoy sin hablar de la trova, sin hablar de lo que provocó, de lo que propició la trova? No, para nada. Cuando se habla de canción cubana, y ya vamos a desenmarcarlo como tal de la trova, cuando se habla de canción cubana necesariamente hay que visitar la trova cubana. O sea, yo creo que no se puede contar la historia de la música cubana sin la trova, pero sí creo que a través de las canciones se puede contar la historia de la música cubana. Habría que pensárselo. Por lo menos la historia de la música cantada. Entonces, pues, esto nos hace pensar un poquito. Hay canciones que son transversales en la historia de la música cubana y digamos que de la literatura musical de este tipo de creación, ¿no? Y nada, creo que eso nos da una idea del valor que tiene este tipo de expresión en el país. ¿Yurín? Tomando el pie forzado de la canción. Cuba es la isla de la música por diversas razones, nadie rebate eso, creo, a estas alturas. Y la canción cubana ha acompañado siempre momentos históricos cruciales. Hay momentos históricos que están narrados más allá de la historia misma desde la canción. Hay momentos que no logramos verlo sin una canción como banda sonora de ese espacio. Y ha sido así, porque la canción, la música siempre ha acompañado nuestra historia, pues somos un país muy musical desde siempre, desde la manigua y seguimos siempre. Es que el himno es una canción. Exacto. Entonces, partimos de ahí. Bastan las palabras. Las deudas están en escribir todas esas historias, que me parece que es lo que ha faltado un poco, y es el reto también que tendremos nosotros desde las instituciones, de recopilar toda esa información y ponerla también en beneficio de las nuevas generaciones.
Yo creo incluso, Indira, me gustaría sugerírtelo, como estamos hablando ya de un movimiento tan diverso, ¿no?, que ha desarrollado, en la propia historia de síntesis que acaba de ganar el Grammy Latino también está pendiente de escribir. Se lo dije un día a Joaquín Borges en un debate de coloquio, ¿no?, sí, en el que estábamos, de pronto empezó Joaquín a hacer una disertación de toda la historia de síntesis. Carlos no salía de su asombro y yo le dije, esto se grabó. Esto lo grabó alguien. Es decir, yo creo que el Instituto de la Música efectivamente tiene el deber de acompañar aún todo este proceso un año entero. 50 años del movimiento de la Nueva Trova, el momento incluso para declarar la trova patrimonio cultural de la nación cubana. Nos vamos con ese spot tan hermoso, con ese diseño de Pepe Menéndez desde Casa de las Américas para este acontecimiento. Les agradezco mucho que hayamos estado aquí ayudando a esclarecer lo que está en las redes. ¿Qué fue lo que declaramos? Evidentemente, la trova cubana.